¿Por qué algunos negocios crecen y otros no? ¿Qué es lo que hacen diferente esos negocios que sí crecen? Esta puede ser una clase de pronto un poco teórica o hasta aburrida para algunos de pronto porque pues no nos la vamos a pasar todo el tiempo dando clics en campañas y creando y gastando plata, pero es una clase que todo el tema que vamos a ver hoy, si está bien hecho, eso nos blinda y prácticamente nos casi que nos garantiza que todo lo que vamos a hacer de ahí en adelante, todas las campañas que hagamos, pues van a dar resultado. Y es un tema que si no lo hacemos bien, tengan la plena certeza que por mucho esfuerzo que hagamos, no nos van a dar los resultados que nosotros queremos. Entonces, todo lo que vamos a hablar hoy son temas básicos, esenciales, son literal así como lo dice la palabra, son la esencia, la base, para que todo lo que hagamos de aquí en adelante, todas esas campañas, todas esas páginas, todos esos esfuerzos, realmente a nosotros sí nos traigan los resultados que nos puede traer hacer publicidad digital bien profesional. Entonces, vamos a darle. ¿Listo? Lo primero es, ¿por qué hay negocios que crecen y otros no? Y hay muchas razones, hay demasiadas razones y podríamos hablar de que, bueno, pues hay negocios que tienen una estructura organizacional o una estructura corporativa o una estructura administrativa, como lo quieran llamar, que les permite pues poder crecer porque hay personas a cargo que saben qué es lo que hay que hacer, tienen visión estratégica, eh, saben hacer negocios, tienen contactos, eh, tienen influencia o como se quiera decir. Entonces, puede que el negocio no esté tan bueno o puede que ni siquiera trabajen tan bien, pero tienen todo para crecer porque hay una parte administrativa, burocrática, como lo quieran llamar, que permite que el negocio funcione. Hay de pronto otras razones, como por ejemplo decir que tienen un área financiera o tienen unas finanzas, son muy robustos financieramente o que saben llevar una contabilidad financiera, administrativa, que les permite tomar decisiones, que realmente saben dónde deben alocar el presupuesto, cómo deben de gastarlo, cómo optimizar y sacarle lo máximo. Puede que sea por un manejo de esos, que algunas empresas crecen y que pues otras no. Podríamos también debatir que puede ser porque tienen empleados o colaboradores que están comprometidos, que tienen la camiseta puesta, que están bien capacitados, que realmente están listos para llevar la tarea que deben de llevar. En fin, podríamos hablar como de esas cosas y de muchas cosas más, ¿cierto? De muchas cosas más que yo no les voy a hablar porque yo no soy el experto que les va a hablar aquí de cómo debe ser gerenciada una empresa, ni de cómo deben de manejar ustedes las finanzas de su empresa, ni de cómo deben de capacitar a los empleados. Esos no son los temas que yo les voy a hablar, pero todos esos temas influyen, son muy importantes, entonces hay que tenerlos en consideración, pero no es del que yo les vengo a hablar. Del que yo les vengo a hablar, del que sí sé a profundidad y que les puedo decir con plena certeza qué es lo que hacen algunos que otros no que les funciona, es la forma de vender y la forma de venderse, porque no es lo mismo, pero ambas tienen que estar súper bien hechas. Esto de lo que vamos a empezar a hablar a partir de ahora es lo que hacen diferente a algunas empresas que otras no y que permite que unas empresas crezcan, vendan mucho, crezcan como locos y las otras pedalean, hacen esfuerzo, le dan, pero las cosas nunca les resultan o no tienen grandes rendimientos con las inversiones que hacen en publicidad, en su área de marketing, en su área de mercadeo, en fin. Entonces, ¿qué es lo que hacen las empresas que realmente crecen? Pues resulta que vamos a hablar de publicidad y la lógica pues tiene que decir, obvio, las empresas que crecen es porque hacen publicidad. Las empresas que más crecen es porque saben cómo hacer la publicidad. Pero el tema es que esto no es simplemente de hacer publicidad. O sea, una buena publicidad digital realmente tiene tres componentes para que sea realmente exitosa. Y es que ustedes tienen que saber tener y hacer estructura, copy y tráfico. Estas tres cosas las tienen que saber hacer muy bien, muy bien. Si solamente hacen una de ellas, no les va a funcionar. Y ya vamos a ir viendo cómo es cada una de ellas y qué es lo que tienes que hacer en cada una de ellas
y porque es que todo se complementa. Pero estas tres cositas son las que nos permiten a nosotros poder tener resultados y resultados de verdad, que realmente cada esfuerzo que nosotros hacemos nos trae grandes recompensas, grandes resultados, un buen retorno de la inversión y demás. Entonces, si yo hago solamente una de ellas, por ejemplo, lo que dicen algunos, venga, no, eso no es sino montar una imagen a Facebook y gastarle plata y ya. Eso es solamente una de tres cosas que tenemos que hacer. ¿Por qué no funciona? Porque eso es como si fuera una mesa. Imagínense que ustedes tienen una mesa que tiene tres patas. ¿Sí o qué? Entonces, vamos a dibujar algo así. Imagínense que ustedes tienen una mesa y que esa mesa es una mesa que tiene tres patas. Esa mesa de tres patas, digamos que ustedes no tengan una pata de esas, ¿cierto? Tienen solamente dos patas. ¿Se va a caer la mesa? Bueno, uno dice, bueno, pues yo lo soluciono pegando esa mesa contra una pared. Listo, no se me va a caer. Dos patas y una pared, esa vaina no se me va a caer. Entonces, puede que yo de las tres cosas no haga bien las tres, que la otra ni la haga, y puede que me resulte, puede, ya no es tan certeza, puede que me resulte. Ahora, si yo no tengo nada de dos patas y solamente tengo una, ahí sí, pues, digamos, todavía existe la probabilidad de que la mesa no se caiga, de que tu publicidad todavía pueda funcionar, pero ya la probabilidad va a ser muchísimo menor. Tanto que si te sale bien, va a ser más la excepción que la regla. Entonces tienes que tener esto muy en cuenta de que tienes que pensar de que esto es como una mesa de tres patas, donde las tres cosas tienen que estar supremamente bien hechas, supremamente bien creadas, tienen que realmente integrarse entre ellas y es lo que les voy a enseñar a hacer hoy, qué significa cada una, cómo es que se deben hacer y demás. Para seguir con los ejemplos, ¿por qué es importante tener las tres y no solamente una? Imagínense que hacer publicidad digital es practicar un deporte y tener un equipo de lo que sea, el deporte que se imaginen, y les voy a poner varios ejemplos. Entonces uno dice, pongamos cualquier deporte, digamos ciclismo. Entonces los que saben de ciclismo saben que si se quieren ir a ganar un Tour de Francia, un equipo debe contar, póngale cualquier cosa, con un líder que digamos que en este caso puede ser la estructura, puede ser cualquiera, tiene que tener una buena cantidad de lo que le llaman gregarios o trabajadores para ese líder y también deben de tener un equipamiento que les permita, que les dé ventaja, por decirlo así. O que no que les dé ventaja, pero que realmente les dé el máximo rendimiento. Entonces dirán, bueno, si yo solamente tengo un buen líder, ¿sí? El líder del equipo, el que pedalea solo, ese man sin nada de trabajadores para él, sin nada de gregarios, pues va ahí subiendo una montaña, se le pega a cualquiera y de pronto hasta ahí llega y sube. Puede, no es tan probable, pero puede. Ahora, si yo tengo un líder con unos buenos gregarios y además están bien de bicicletas, alimentación, indumentaria deportiva, todo, tengo mayores probabilidades. Podemos decir, bueno, yo no tengo líderes, pero tengo muchos gregarios, muchos que trabajan, pero bueno, ¿y quién es el que va a pelear contra los grandes ya cuando todos nos cansemos? No va a funcionar, se necesitan las tres. Pensemos en otro deporte, pensemos que esto va a ser fútbol. Algunos dirán, mano, usted lo que necesita para poder ganar es un buen arquero. Usted no necesita sino esa vaina, un buen arquero. Allá arriba que no hagan goles, no importa, pero aquí que mantengamos el arco en cero, ese man que saque de todo y a punta de empates y de pronto por dar una torpeza metemos un gol, listo, ganamos. Hay otros que van a decir, no, usted lo que necesita es un central, huevón. Usted necesita un central que aquí no deje pasar nada, que esto aquí nadie nos mete gol, sacamos el arco en cero, pero cuando al otro lado cobremos un tiro de esquina, una falta, lo que sea, ese tipo bien alto nos cabecea y es gol. Entonces con eso ganamos, un central que aquí no deje meter nada y que haya la meta de cabeza. Y habrán otros que dirán, usted lo que necesita es un delantero. Usted en un equipo, usted lo que necesita es un delantero, bueno, eso no importa atrás como estemos, que nos metan 5 goles, eso no importa, con que adelante al tipo le demos 6, ese man mete 6. De esos tipos que no les puede dar el balón porque ya es un gol fijo, de esos es que necesitamos, que allá metan los que quieran, aquí metemos uno más y ganamos. Puede que sí, puede que no. Ahora, si yo tengo un buen arquero, un buen defensa, un buen delantero, no sé,
Por ponerles el ejemplo, esto tiene que ser un jueguito de tres. Uno solo de ellos no funciona, dos de ellos tienen más probabilidad y tres de ellos tienes casi que certeza de que la vaina va a funcionar. ¿Listo? Entonces, esto es bien importante que lo entiendas, porque si hasta ahora venías pensando que lo único que necesitabas era aprender a hacer campañas y mover Facebook y mover Google y que yo le echo plata a esa vaina y yo le echo lo que sea y eso me devuelve el doble, no es así, no es simplemente meterse a hacer campañas y ya sin antes hacer otras cosas, o que sin esas campañas no tengan una forma, una estructura, una configuración que nos permita realmente tener resultados. Listo. Entonces, vamos a empezar a hablar de cada una de ellas. Empecemos a hablar de cada una de ellas. Vamos a poner esto en otro colorcito bien chillón, que nos estorbe y que lo notemos todo el tiempo. Empecemos. ¿Qué es estructura? Estructura es, si lo llamamos, es la forma, la configuración, o como le quieras llamar a eso, de cómo voy a hacer que alguien que no me conoce se enamore de mí, alguien que ya me quiere, me compre, y alguien que ya me compró, me compre cada vez más. Eso es tener estructura. Entonces estructura es, a ver, yo no soy nadie para el mercado, nadie me conoce. ¿Cómo hago que me conozcan esos clientes que para mí son el mercado objetivo, esas personas que para mí son el público potencial? ¿Cómo hago que me conozcan? ¿Cómo hago que se enteren de lo que yo hago? Y cuando se enteren de lo que yo hago, digan, ¡hue puta! ¿Qué comprarle a este mano, a esta empresa, o a esta señora, o a esta pelada, o lo que sea? ¿Cómo es que yo no lo había visto antes? Pero la gente cuando se enamora no está lista para comprarte. O puede que sí, pero realmente la mayor cantidad de veces requieren de un pequeño empujoncito. Entonces yo necesito cómo hacer a esa gente que ya me conoce, que me quiere, que me compre, que no aplace más esa decisión de estarme comprando a mí. Y que esa persona que ya me compró, una vez, ¿cómo hago que cada vez facture más y más? En toda esa estructura, entonces tenemos que tener contemplados. Tenemos que tener contemplados, por ejemplo, lo que le llaman algunos los embudos o las secuencias o los funnels. Todo esto lo tengo que tener contemplado. ¿Y qué es el embudo de la secuencia? Literal, marcar el paso a paso. Desde que nadie me conoce hasta que alguien me compra y me compra cada vez más. Eso sería una secuencia. Por ejemplo, un embudo para alguien que venda un e-commerce, ¿sí? Que venda por internet, por ejemplo. La gente me va a conocer por un anuncio, ¿sí? Este es el anuncio, de anuncio. Luego de eso van a ir a mi página web. Van a ir a mi página web. Y en esa página web, entonces por allá encuentran mi producto y lo van a agregar a comprar. Cuando lo agreguen a comprar, aquí es donde empieza. La gente va a entrar a un proceso de pago. Una secuencia, una estructura que funciona muy bien es cuando ya la gente está pagando, ofrecerle algo que se llama un order bump o un order bump, como le quieran llamar, que sería como ofrecerle un producto adicional que la gente diga, ve, sí, yo sí quiero comprarlo. Y listo, entonces si la compra iba a ser de $10, le muestro un order bump de 4 o 5 dólares y la gente me iba a comprar 10 y me terminó comprando 15. ¿Todos me van a comprar 15? No, te va a comprar un 20, un 30% de la gente que te va a comprar lo de $10. Pero es un 20 o 30% más de plata. O no más de plata, es un 20 o 30% más de ventas. Ya miraremos qué tanta plata es de acuerdo a los precios que tú le pongas. Y que después de que esa persona a ti te compre por la página, llegas y le muestras algo que le llamamos un upsell, que sería una opción adicional de compra, que le diga, ve, ¿querés esto adicional? Con lo que yo te vendí vas a tener los resultados que te estoy prometiendo, o lo que yo te vendí es para lo que tú necesitas. Ahora, ¿quieres más? Listo, sí, dale, entonces le dan clic acá y terminan comprando más. Y si no quieren comprar esto, entonces le ofrecemos un downsell, entonces sería como algo de menos valor, pero que lo hagamos seguir facturando o algo así y listo. Esto, por ejemplo, es un típico embudo que podemos utilizar para cuando a ti te pueden vender, te pueden comprar por internet. Te lo pongo con un ejemplo de crecimiento imparable. La gente vio un anuncio, va a la página de ventas de crecimiento imparable. Cuando está comprando crecimiento imparable, a veces les ofrecemos, por ejemplo, cómo crear un plan anualizado de crecimiento, cómo, a ver, otro order bump que les ofrezcamos. Bueno, yo creo que hasta ahora casi siempre utilizamos ese,
funciona supremamente bien. Y cuando ya nos compre, le vendemos, por ejemplo, o un plan de aceleración. Usted va a tener aquí resultados, usted va a aprender a hacer las cosas bien, pero lo quiere tener más rápido, quiere tener más aún. Plan de aceleración y con esto tiene los mismos resultados pero en menos tiempo o incluso más grandes los resultados que contemplaba tener. Y si no compra, le vendemos alguna otra cosa y listo. Esto, por ejemplo, es tener una estructura, es tener desde ya el paso a paso en que alguien te va a conocer o algo así. Obviamente, antes de esto, antes de ese anuncio para vender, tienen que haber otras cosas para que alguien nos conozca y cosas así, ¿cierto? Pero esto sería, por ejemplo, una estructura básica, una estructura básica. Y la pueden utilizar, por ejemplo, si no van a vender por página web. Ah, yo vendo por WhatsApp. Ok, alguien te escribió al WhatsApp, entonces hazte de cuenta que cuando alguien te escribe a WhatsApp es como si visitara la página de ventas. Entonces tú ahí le cuentas qué es lo que vendes muy persuasivamente, qué es lo que les puedes ofrecer. Y cuando te dice que ya te va a comprar, tú llegas y le dices, ve, y te gustaría adicionar X cosa. Ejemplo, voy a vender maquillaje. Yo de maquillaje no sé, pues obviamente no me maquillo, pero trato de hacer algún ejemplo. A ver, digamos que a mí me van a comprar, no sé, una pestañina. Sí, una pestañina. Entonces cuando ya me la van a comprar, me dicen, listo, ¿cuánto es que vale? Decime dónde te consigno. Ve, no le querés adicionar, no sé, la sombrita o el lápiz o lo de las cejas, que no sé cómo se llama. Se lo querés adicionar. Usualmente vale esto, pero como si lo juntas con esta compra, te valdría solamente este valor más pequeño. Ve, ya ves que sí, listo, la persona llega, te compra o te está comprando una cantidad de maquillaje, que el labial, que los rubores, que el lápiz, que no sé qué. Ve, ¿querés adicionar una cartuchera, ¿cómo se le llama eso en el mundo normal? Nosotros le decimos cartuchera, el bolsito, como para almacenar esas cosas, para que te las puedas cargar, llevar y que no te dañen. Ah, bueno. Y ya cuando te compró, luego le puedes decir, luego puede ser o al instante o días después, le dices, ve, ¿qué tal si le adicionas esto a tu compra para que tengas más o esto o menos de lo otro? Listo, chao, se fue. Y no tuve que tener una página web. Y esto es simplemente hablar de una estructura básica, mínima, de una secuencia mínima, básica para, por ejemplo, los que pueden vender por un e-commerce. Los que venden servicios pueden ser parecidos, pero dependiendo, el servicio ya lo van a adaptar. En fin, todo esto se adapta para dependiendo lo que uno venda y la forma en lo que uno venda. O sea, esta sola sería una estructura como para un e-commerce. Hay estructuras o secuencias específicas para lo que son venta de servicios, para lo que son marcas personales, para lo que son eventos, en fin. Hay una estructura diferente para cada uno y que se puede adaptar precisamente para lo que uno haga. Pero si tú de entrada montas una campaña y no piensas, por ejemplo, de aquí para allá, no piensas en nada de esto, entonces, ¿qué? Te quedaste simplemente en la venta que ibas a hacer acá, el producto que valía $10, listo, $10 pagan acá y ya. Dejaste por acá en la mesa otros $5 y dejaste por acá en la mesa otros $7, no sé, ponle cualquier cifra. Dejaste plata en la mesa. Entonces, ¿estás sacándole el máximo provecho a lo que tú puedes hacer? No, estás dejando dinero en la mesa. Entonces, esto es bien importante que lo entiendas ahí como en ese tema. Ahora, entre toda esta estructura, entre todo esto que estamos viendo, cada una de estas cosas, cada uno de estos elementos, el anuncio, que la página de ventas, que la página de pago, lo que le llamamos el checkout, que la página de upsell, absolutamente todo adentro debe de tener una secuencia. Entonces ahorita hablamos un poquito como de las formas que deben de tener las páginas y demás, porque no siempre las páginas son iguales y hay cosas que las caracterizan de acuerdo a lo que uno las necesite usar. Listo. Entonces eso es lo primero. Eso es empezar por tener estructura. ¿Qué más es tener estructura? Es crear ofertas. Pero cuando yo hablo de ofertas, es ofertas irresistibles. Y oferta irresistible. Y una oferta irresistible no significa dar una promoción, no. Eso es una promoción y ahorita ya hablamos de eso. Sí, eso es hablar de una promoción. Y eso es otra cosa, no es hablar de una oferta irresistible. No estamos hablando de dar descuentos, no. Cuando yo hablo de una oferta, es básicamente una oferta que es ¿qué vendo?
para quién lo vendo y cómo lo vendo. Eso es crear una oferta. Entonces, ¿cómo se caracteriza una oferta irresistible? Luego les puedo dar una clase específica de cómo elaborar una oferta irresistible. Pero una oferta irresistible tiene que ser que tú garantices que le estás vendiendo el producto correcto a la persona que realmente lo quiere comprar y por las razones que realmente lo quiere comprar. ¿Cómo es eso? A ver, todos dos, vos y yo, podemos vender, a ver, sigamos con el maquillaje. Vos y yo podemos vender maquillaje. La diferencia es que el maquillaje, la forma en como yo lo vendo, como empaqueto mis productos, que pongo que el labial, más el rubor, más el lápiz, no sé lo que sea, ese paquete que yo creo, lo creo específicamente para, no sé, para que no se te caiga durante el día. Entonces yo le vendo a las personas porque yo identifico que eso es uno de los principales argumentos que ellos tienen cuando quieren comprar, o ellas, porque lo compran ellas. Yo identifico que esos son los principales argumentos, entonces yo le vendo algo que ellas realmente quieren comprar, de la forma en que realmente lo quieren comprar. Y tú digamos que llegas y vendes ahí, sí, vendes tus labiales o vendes también tu paquete, pero usted dice para que se vea linda o para que usted siempre esté bonita. La diferencia es que yo se lo vendí, ella ya sabe que eso es para verse bonita, la diferencia es que yo se lo vendí para que no se le caiga durante todo el día y usted le dijo lo mismo que le dijo todo el mundo. Entonces, eso es crear una oferta irresistible. Yo tengo que conocer quién es el que me compra, cuáles son las verdaderas motivaciones para comprarme. Ahí a uno en neurociencias le enseñan que la gente compra por miedos, entonces que cuál es el miedo, pero es que realmente debajo de un miedo existe una verdadera motivación. Los estudiantes de crecimiento imparable, cuando yo les explico esto, tienen unos ejercicios y es que vamos por niveles. Entonces decimos, venga, ¿cuál es la motivación o cuál es la necesidad? ¿Cuál es el deseo o cuál es la necesidad que tienen? Ok, eso satisface un miedo. ¿Cuál es ese miedo? Y debajo de ese miedo, ¿cuál es la razón que tiene ese miedo? Y se los explico cómo hacerlo. Y debajo de eso, ¿cuál es la verdadera motivación para que tengan todo de ahí para arriba? ¿Qué es lo que de verdad motiva a que tengan todo de ahí para arriba? Entonces, esto tiene que estar muy bien trabajado porque si yo no identifico cuál es la verdadera motivación para que alguien a mí me compre, voy a estar mostrándole que por qué me compras y o que cómo le vendo, voy a estar mostrándole unos beneficios que cualquiera le puede mostrar, todo el mundo habla de lo mismo, voy a entrar a competir por precio, entonces yo le tengo que mostrar, o posiblemente ni siquiera le muestre cosas que ellos quieren comprar, no son ofertas irresistibles, atractivas, sino que simplemente le muestro cualquier pendejada. Entonces yo tengo que saber quién me compra, cuáles son las verdaderas motivaciones para comprarme y cómo me quiere comprar. ¿Cómo así que cómo me quiere comprar? Ay, pues por internet. No, 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 no. Nos referimos a esos beneficios que me quieren comprar, ¿cómo es que yo se los voy a entregar? ¿Sí o qué? ¿Cuál va a ser el producto que yo le voy a ofrecer? ¿Cuál va a ser el uso que yo le voy a ofrecer? ¿Qué es eso que yo le voy a ofrecer y que ellos realmente quieren hacerlo de esa forma? Por ejemplo, yo para adelgazar puedo vender o dietas o ejercicio o pastillas o que cremas para untarse y adelgazar. Yo puedo vender un montón de cosas. Pero entonces, ¿qué es eso que ellos realmente quieren comprar? ¿Cómo es que realmente ellos quieren tener ese beneficio? ¿Por qué carajos quieren tener ese beneficio? ¿Sí o qué? Y antes que todo, pues, ¿quiénes son, no? ¿Quiénes son? Porque el que le vende a todo el mundo no le termina vendiendo a nadie. Entonces uno tiene que ser específico en eso. Entonces, eso es crear ofertas realmente atractivas, ofertas irresistibles. Y además de todo eso, le vamos a adicionar cosas como, por ejemplo, urgencia, como por ejemplo escasez, como por ejemplo prueba social, y en fin, mucho el tema de los gatillos mentales. Hay un tema que se llaman gatillos mentales, yo tengo una clase en YouTube que habla específicamente de eso, qué son los gatillos mentales, cuáles son los más importantes, cómo los puedes usar, en fin. Todo esto es crear ofertas realmente atractivas. Yo tengo que mostrar en mis campañas, en mis páginas, en mis correos electrónicos, en absolutamente todo, tengo que mostrar para las personas correctas lo que ellos realmente quieren comprar y de la forma en que realmente ellos lo quieren comprar.
Si yo no estoy vendiendo eso de esa forma, muy difícil que vaya a ser que venda, porque realmente la gente no está conectada con lo que yo vendo. Entonces yo tengo que tener muy claro quiénes son. Entonces, quien me compra a mí, ¿quiénes son? Son gerentes de una empresa, son los directores de compra de una empresa, o quiénes son en la empresa, o no son empresas, sino que yo le vendo a personas naturales, normales, a un consumidor final. Entonces, ¿quiénes son? ¿Son jóvenes? ¿Son adultos? ¿Cuáles son las claves del lenguaje que utilizan? ¿Cómo manifiestan realmente sus verdaderas motivaciones? ¿Qué es lo que ellos realmente hacen que me quiera comprar? Que yo les muestro eso y de una, la venta se me fue sola. ¿Sí o qué? Entonces, eso es bien importante que lo tengas ahí en cuenta. Si tú simplemente llegas y pones así en un embudo como lo que te mostré ahorita, pero no pones ofertas irresistibles, no realmente muestra lo que ellos quieren comprar. Muy bonito el embudo y todo, pero pues va a funcionar a medias. Si tú tienes una hiper oferta muy bien creada, pero no tienes una buena secuencia, pues vas a dejar plata en la mesa, como dice uno. Vas a quedarte a la mitad de los rendimientos que podías tener y así sucesivamente. Entonces mira que solamente vamos en la parte de estructura y esto es todo lo que uno tiene que tener muy en cuenta a la hora que está trabajando esto. Ahora, hacer promociones. El problema de hacer promociones es que usualmente si no se hacen bien, las promociones o los descuentos, las ofertas, cuando hablamos ya de descuentos, tienen el problema de que si no se hacen bien, lo que haces es dañar la reputación o de tu marca o de tu producto, porque simplemente dicen, ah, pues esta gente saca descuentos es porque no vende. O no vas a ser capaz de vender si no sacas descuentos, ¿sí o qué? Entonces por eso es que tú llegas y ves que a toda hora las personas que por error llegan y dicen, mierda, no estoy vendiendo, no, pues digamos que estamos con el 30% de descuento y puede que ni así vendan. ¿Por qué? Porque realmente la promoción, el descuento no es lo que motiva a la gente. Cuando tú haces un descuento, pues está a veces la exclusividad, a veces está la urgencia porque esa promoción no está para toda la vida, eso es por un corto periodo de tiempo. Entonces, realmente lo que está motivando es la urgencia y obviamente pues el precio más bajo pues motiva, pero cuando se hace con razones, o sea, cuando yo hago una promoción, lo importante es tener un argumento lógico para poder hacer un descuento. Y un argumento lógico, cuando hablamos de un argumento lógico, quiere decir es yo tengo un motivo de verdad para yo estar haciendo un descuento. No es que porque así de un momento a otro, 30 de descuento. ¿Qué pasa cuando de una vez sacan así promociones? Ni tan bueno debe ser que les toca sacar promociones para vender. Ahora, argumentos lógicos, ¿qué serían? Pueden ser las fechas normales especiales de, no sé, que los días de madre, padre, que cumpleaños de tu empresa, que llegó Navidad, que Black Friday, todas esas fechas que ya están estipuladas, que aumentan la intención comercial de la gente, que la gente quiere comprar más en esas fechas, pues esos son argumentos lógicos. Pero también hay otros argumentos lógicos que yo quiera sacar promociones, no sé, porque quiero ayudar a ciertas personas que no me han podido comprar porque la barrera ha sido el precio o porque me quedan las últimas unidades. Entonces, muchachos, para los que las quieran aprovechar y a tanto precio, o porque acabo de hacer un lanzamiento, entonces acaba de arrancar a venderse el producto, entonces tienes un descuento si eres de los primeros que lo compran. O sea, pero miren que hay una razón lógica, hay un argumento lógico detrás de por qué yo te estoy ofreciendo a ti una promoción. Si yo lo hago así porque sí, lo único que hago es perratear, como le dice uno, dañar la reputación o de tu marca o del producto. Entonces tiene que tener un argumento lógico. Y miren que apenas seguimos hablando de solamente hablar de estructura. Y lo que les decía ahorita de que también, por ejemplo, todas las páginas o los anuncios o lo que sea detrás tienen una estructura. Entonces tenemos páginas que, por ejemplo, son páginas para hacer páginas de captura, estrategias de captura, hay páginas para ventas. ¿Y cómo así que hay páginas para una para otra? O sea, cuando tú diseñas tu página web, tú puedes hacer una página general que hable de todo lo que tú haces, pero cuando tú le vas a hacer promoción o vas a hacer pues campañas para un único producto, pues esa página no puede ser simplemente la misma de tu sitio web, no, esa página tiene que ser específica, que tiene que contener unos contenidos específicos,
una distribución dentro de la página específica, tienes que mostrar unas cosas específicas que permiten que esas páginas realmente tengan altas conversiones. Entonces lo que tenemos que hacer es crear páginas de alta conversión. Alta conversión, es decir, toda la gente que entra a mi página web, ¿cuánto realmente hacen la acción que yo quiero que hagan? Entonces yo puedo tener páginas de captura. ¿Cómo así? Sí, puedo tener, yo vendo servicios, monto una campañita en Google donde alguien busque el servicio que yo vendo. Entonces cuando le da clic a mi publicidad en Google va a una página y en esa página capturo su contacto. Sea porque tengo un formulario ahí con su nombre, su correo, que me lo dejen y yo después los contacto, o porque tengo un botón de WhatsApp. Entonces la gente va a la página y ve un botón de WhatsApp para que me escriba de una vez a WhatsApp. Entonces es una página de captura, ¿sí? O que estoy capturando sus datos. Y una página de ventas, pues lógico, estoy vendiendo algún producto o un servicio. Entonces, en ese caso, dependiendo de lo que yo vaya a hacer, esas páginas tienen que tener una estructura, tienen que tener una forma, tienen que tener un contenido y tienen que tener una distribución de cómo lo decimos, en qué parte, después qué decimos, después qué sigue, para poder que sea una página de alta conversión. Sí, es decir, de cada 100 personas que entran a mi página, en una página normal, sin ser estratégica, 3 personas me van a hablar. Mientras que en una página de alta conversión, de cada 100 personas que entran, 20 me van a hablar. Son 17 más de cada 100, es un 17% más. Entonces eso es a lo que nos referimos con páginas que realmente tengan una alta conversión. Y es otro tema más que debes de tener en cuenta cuando estamos hablando de que para hacer publicidad necesitas tener estructura. Mira todo esto y simplemente estamos hablando de lo que es la parte de estructura de tu negocio. Mira que todo lo que acabamos de hablar es para alguien que no te conoce, te conozca y se enamore de ti. Que alguien que ya te quiere, pues te compre. Porque pues que me sigan mucho en redes sociales no tiene sentido. Es más, me pueden comprar sin seguirme en redes sociales. Entonces, nada, que me compren. Y que alguien que ya me compró me facture cada vez más. Porque hay estudios que dicen que es más fácil, es hasta 15 veces más fácil venderle a alguien que ya te compró que a alguien que todavía no te ha comprado. Entonces es importante que tengas esa información clara desde ese paso 0 hasta el paso 10 o hasta el paso X, cómo se tiene que hacer, cada pasito que debe de incluir, el anuncio que debe decir primero, después, las páginas que deben decir, si yo los mando para mi Instagram, qué debo de decir, o en el WhatsApp, qué debo, en fin, absolutamente todo esto. Todo esto para que realmente puedas tener resultados. Luego de tener estructura, ¿qué sigue? Tener copy. Cuando hablamos de copy, hablamos de copy es como la abreviación de copywriting, que básicamente es redacción persuasiva de textos. Es decir, que yo con un texto logro que la gente, es lograr con un texto, ay, ¿por qué me saltaste por allá? Lograr con un texto, se me volvió loco, lograr con un texto que las personas se antojen de hacer la acción que yo quiero que hagan. ¿Y por qué no pongo simplemente que las personas se antojen de comprar? Porque a veces no todas las campañas son para comprar, a veces las campañas son para dar reconocimiento de marca. Entonces yo quiero que la gente me siga en redes o que descargue un contenido gratuito o que mire algunas cosas gratis. Entonces la acción no es comprar. Hay otras campañas en que realmente sí es vender, entonces tenemos que hacer que la acción sea venta, ¿cierto? Pero eso es lo que significa copy, ¿sí? Textos persuasivos que hacen que la gente quiera tomar una acción. Yo decido cuál es esa acción que ellos quieren tomar. Entonces, para tú, perdón, para tú hacer un buen copy, para tú tener una buena estructura de textos, tienes dos formas. Una forma es con fórmulas, que con fórmulas sería, o sea, literalmente sería como reemplazar espacios en blanco en una fórmula. Entonces, por ejemplo, un ejemplo de una fórmula que pues, puede ser la más utilizada y hasta ya está trillada, pues, pero una fórmula que es muy fácil. Tú le dices, ¿cómo? Y luego le mencionas el deseo de tu cliente en X periodo de tiempo y sin
mencionas mencionas la principal objeción o una objeción cualquiera, pues, pero pongámosle la principal objeción como para hacerlo bien. Esto es una fórmula. Esto es una fórmula. Vamos a reemplazar la fórmula. Entonces, digamos, ¿qué vendemos? A ver, ¿qué vamos a vender? Vamos a vender, ahorita hablamos de adelgazar, que hay varias formas. Listo. Entonces, vamos a vender alguna forma de adelgazar con, no sé, pensemos a ver, cómo bajar mínimo 15 kilos en menos de 2 meses y sin dejar de comer lo que más te gusta. Listo, ahí está. ¿Cómo? Bajar mínimo 15 kilos es el deseo que tiene tu cliente. En X periodo de tiempo, en menos de 2 meses. Y sin mencionar la primera objeción, pues yo no quiero dejar de comer lo que más me gusta. Y listo. Ahí entonces tenemos una fórmula de copy. Y así como esa, hay muchas fórmulas de copy que tú simplemente lo que tienes que hacer es, tengo una fórmula, reemplazo los espacios en blanco y chao, creé títulos muy buenos. ¿Y dónde se utiliza el copy? ¿Dónde redacto yo persuasivamente? Yo redacto persuasivamente los correos electrónicos, los mensajes que envío por WhatsApp, los títulos de mis páginas, los títulos y las descripciones en mis anuncios, los guiones de mis videos de anuncio, guiones de videos de venta. En todo, absolutamente en todo eso, yo tengo que utilizar títulos persuasivos o redacción de descripciones persuasivas. Entonces, una forma de hacer un buen copy es que tú tengas fórmulas. Y otra forma es leer copy o viendo copy de otros. ¿Cómo así que leer copy de otros? Sí, tú llegas y te vas a ir a las empresas grandes y te vas a suscribir a sus blogs, vas a leer sus correos, entonces te vas a suscribir para que te lleguen sus correos, vas a leer sus páginas, sean de captura, sean de venta, leer sus anuncios, todo. Y de esa forma tú vas aprendiendo ellos cómo están estructurando sus campañas, cuál es la gran idea que están vendiendo, es decir, algo que dentro del copy uno le llama la gran idea y es como decir cuál es la verdadera motivación que yo le voy a vender a ellos, ¿sí? ¿Cómo les muestro esa verdadera motivación que ellos ya tienen? Vas a leer qué más, no, pues ahí podría estar contenido todo. Simplemente tú vas leyendo, entonces vas a ir entendiendo cuáles son esas, o sea, esos textos que ellos ponen, tú vas a ir viendo cómo conectan historias, vas a ir viendo cómo muestran cierto beneficio, porque a veces lo muestran con analogías. Entonces, tú vas leyendo todo eso, vas leyendo esos copies y tú, ve, ya entiendo, ya sé cómo lo adapto a mi negocio, ya sé cómo utilizo este ejemplo, pero en mi empresa, y listo. Y así puedes ir aprendiendo a hacer un buen copy. No tiene que ser a punta de fórmulas y ya, sino que también puede ser un poco más libre, pero guiándote sobre todo sobre los buenos copies que hacen las grandes marcas en el mundo. Listo. Y eso es entonces el segundo punto aquí importante y es cuando hablamos de copy. Y el tercero es cuando hablamos de tráfico. Entonces, cuando hablamos de tráfico, vamos a ir cambiando aquí los colorcitos como para que esto se entienda. Cuando hablamos de tráfico, básicamente, me queda más rápido hacer esto, que ir a cambiar el color. Cuando hablamos de tráfico, literal, tráfico es igual a decir campañas de publicidad. Sí, eso es decir tráfico. Tráfico es igual a decir campañas de publicidad. Eso es tráfico. Es cómo monto yo publicidad en Google, en Facebook, en Instagram, que se monta por Facebook, en YouTube, que se monta por Google, en la red de display de Google, en LinkedIn, en donde sea que quieres montar campañas, cómo se montan esas campañas que realmente queden bien montadas. Entonces aquí hay unas cosas que tenemos que hablar como para que realmente hagamos una buena publicidad. Ahora, hay una duda general y es que la gente confunde la diferencia entre publicación y publicidad. Una cosa es una publicación y otra cosa es una publicidad. Son dos cosas bien diferentes. Bien diferentes una publicación y otra cosa es una publicidad. Una publicación es
que tú montes una foto o una imagen o una secuencia de imágenes o videos, una foto o una imagen, una foto o un video, una imagen, un video o una secuencia de imágenes y video a tu cuenta o de Instagram o de Facebook o que montes un video a YouTube. Eso es una publicación. Entonces hay gente por ahí que llega y dice, no, es que usted tiene que montar fotos todos los días. No, eso es mito, eso no tiene nada que ver. De hecho, es más importante la calidad que la cantidad. A mí no me importa si usted publica solamente una vez por semana, pero cuando lo hace es muy estético, la imagen o el video es muy estético, la redacción de la descripción es supremamente persuasiva. Eso es mucho mejor a publicar todos los días o 10 veces al día, pero supremamente feo, sin estética. La gente se guía mucho por la estética. Hay estudios que dicen que a tu negocio o a tu empresa le califican la calidad de lo que hace por la apariencia estética de tus páginas, tu cuenta de Instagram, tus videos. Entonces eso es bien importante que se vea muy estético. Entonces, publicación, retomemos, publicaciones, yo montar esas fotos, hay gente que llega y te dice monte un montón, yo prefiero que sean pocas o que no es que sean pocas, yo prefiero es que valores más la calidad sobre la cantidad. Ahora, si tú puedes publicar 5 veces por día y las 5 veces son de altísima calidad, no importa, pero entiende también que tú para vender no necesitas hacer una publicación. O sea, hay un mito o un error que cometen muchos y es que dicen, ah, yo necesito vender esto. No, pues publiquémoslo en Instagram. Por tú publicar una imagen o un video a Instagram, no significa que vas a vender ese producto o ese servicio. Ah, es que yo necesito agendar mis consultorías. No, pues publiquemos una foto en Instagram y en Yapa pongámosle que estamos con el 30 de descuento. Por publicar esa foto no significa que vas a vender. Porque una publicación no significa una venta. Porque primero no la ve todo el mundo, tú de cada 100 seguidores eso lo ve el 20%, dependiendo la cuenta y el tamaño, el porcentaje subió o baja, pero eso no lo ve todo el mundo. Además de que no lo ve todo el mundo, pues la gente tiene que estar queriéndote comprar ya, o sea, con una intención de comprarte ya, como para que digan, ay, ve, justo lo que necesitaba. Pero no es que porque alguien no tiene ganas de comprarte, llegó y una foto y entonces ya te compra. Eso no es así. Entonces eso no es a punta de publicaciones y publicaciones y publicaciones. ¿Y qué es entonces publicidad? Publicidad es coger una imagen o un video, gastarle plata para que Facebook, Instagram, Google, en YouTube, la red de display o montar una campaña de búsqueda en Google, es gastar dinero para que mucha gente me vea, entre esos la gran mayoría que no me conocen todavía. Eso es hacer publicidad. Gastar dinero para que mucha gente me vea. Sobre todo que la gran mayoría de ellos sea gente que todavía no me conoce. Eso es hacer publicidad. Entonces es muy diferente una publicación a una publicidad. ¿Sí? Eso es un mito normal pues que tienes. Entonces venimos al tema. Yo necesito hacer publicidad. Realmente yo sí necesito hacer publicidad para crecer o yo trato de crecer gratis. No sé, planteemos la pregunta. ¿Necesitas hacer publicidad? Yo te voy a responder de esta forma. Todas las plataformas donde tú haces publicidad, donde puedes hacer publicidad, son plataformas que para usarlas son gratis. Facebook, Instagram, YouTube, Google, son plataformas que para usarse son gratis. Entonces, si son gratis para usarse, ¿ellos de qué viven? ¿De qué Google, de qué Facebook pagan nómina, pagan las oficinas, pagan empleados, pagan de qué tienen utilidades? Google, que Google es dueño de Google, YouTube, la red de display de Google, Facebook, que Facebook es dueño de Facebook, Instagram, WhatsApp. Las ganancias de ellos, los ingresos de ellos son principalmente en la amplia, gran mayoría, prácticamente podríamos decir que, no digamos que son los únicos, pues porque hay más, pero tranquilamente, si ellos no hacen esto, no tendrían utilidades. Ellos sus ingresos son de la publicidad que empresas como la tuya, como la mía, pagamos en Google o en Facebook para aparecerle a mucha gente. Entonces, si ellos viven es de la publicidad que yo hago, si ellos crecen, tienen plata, es gracias a la publicidad que yo hago, ¿qué tanto me van a querer ellos ayudar? Pensemos bien estratégicamente. ¿Qué tanto me van a querer ellos ayudar a mí? Que yo crezca en mi negocio si yo no le pago un peso. Ellos van a querer que yo crezca, pero pagando, huevón, porque ¿y entonces yo de qué vivo? ¿Sí o qué?
Entonces, Facebook y Google, cada vez que Facebook es dueño de Instagram y WhatsApp, Google es dueño de Google, YouTube y la red de display, ellos van a querer que tú crezcas, pero que cada vez les pagues más. Entonces ellos necesitan que tú cada vez les pagues más dinero. Por tanto, si tú aspiras a que tú puedas crecer dentro de Facebook, YouTube, Google orgánicamente sin pagar nada, te vas a quedar ahí. Puede que llegues a lograrlo, puede que sí, pero te vas a quedar ahí. Muy difícil, pedaleando, muy demorado. Entonces yo necesito hacer publicidad. Para mí, obviamente, sí, a eso me dedico y por esa razón me dedico, porque es la forma en que uno puede crecer rápido y escalable, o sea, sostenido en el tiempo y grande. Esa es la forma. Si yo lo quiero hacer gratis es posible, pero es muy difícil y muy demorado. Y no es asegurado el sostenimiento en el tiempo. Entonces, por esa razón, necesitas siempre, siempre hacer publicidad. ¿Qué tanto me puedo gastar en publicidad? Pues tienes que elaborar tu presupuesto y ahorita ya vamos para allá. Pero entonces, eso es bien importante que lo tengas en cuenta. Listo, es bien importante que lo tengas en cuenta. Ahora, cuando yo hago una campaña, tengo que saber cómo hago esas campañas. Cuando yo hago publicidad, tengo que saber cómo hago esa publicidad. Además, digamos, de la estructura que le pongo dentro de la publicidad, la oferta que estoy mostrando en esa publicidad es atractiva, utilizo gatillos mentales, que si los mando para unas páginas, pues esas páginas son de alta conversión, que los textos que pongo en el anuncio, en las páginas, son textos persuasivos. Además de todo eso, yo tengo que montar bien las campañas, es decir, la configuración de las campañas. Cuando yo entro a hundir botones allá en Google o allá en Facebook, tengo que hacerlo bien para poder que realmente quede bien montada la campaña. Entonces hay muchos aspectos que hay que tener en cuenta. Empecemos. ¿Qué tipo de campaña vas a montar? Porque hay campañas de branding y hay campañas de conversiones. Hay campañas de branding que eso es como hablar como de mostrar la marca y generar reconocimiento de marca, ¿sí? O sea, hacer branding. Por ejemplo, las campañas como tipo Coca-Cola, las campañas de, no sé, o sea, campañas donde no te están diciendo cuál es el precio, hasta cuándo hay fecha de comprarlo, cuántas unidades quedan, no, sino que simplemente te muestran un aviso ahí, esas campañas que buscan es mostrar la marca. Esas son campañas de branding. Y campañas de conversiones son campañas de lograr una acción específica. Por ejemplo, generar un prospecto o un lead que le llamamos o generar una venta. Esas son campañas de conversiones. Y de acuerdo al tipo de campaña que yo vaya a montar, entonces tengo que saber qué tipo de campaña es para poder escoger el objetivo publicitario. ¿Qué objetivo publicitario voy a usar? Porque cuando yo voy a montar una campaña tengo muchas opciones de objetivos publicitarios, tanto dentro de Google como dentro de Facebook. Tengo muchas opciones, entonces tengo que saber cuál es el objetivo publicitario que voy a utilizar. ¿Y cómo sé cuál es el objetivo? Pues va a depender de qué tipo de campaña es. Además de eso, ¿qué públicos voy a usar? ¿Sí o qué? ¿Qué públicos voy a usar? ¿Van a ser públicos fríos? ¿Van a ser públicos calientes? ¿O públicos personalizados? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿A quién me le voy a dirigir? Entonces aquí hablan que de las segmentaciones, pero más importante que solo las segmentaciones es hablar de tu jerarquía de públicos, más importante que las segmentaciones, que la jerarquía de públicos es la optimización de esos públicos. Entonces tengo que saber cómo lo hago. Todo va a partir de saber qué tipo de campaña hago. Tengo que saber también qué creativos o qué imagen, o sea, el creativo es como qué imagen o qué video más el texto que le pongo a esa imagen o a ese video. Por ejemplo, si es una campaña de YouTube, ahí no tengo que poner texto, ahí solamente va un video. Si es una campaña en la red de display, puede que le ponga texto, pero tiene que ir dentro de la imagen, no puedo tener un texto adicional. O tiene que ir dentro de un GIF. Pero si es una campaña de Facebook o de Instagram, tienen que ir, además de la imagen o el video, un texto en la descripción. Y si es una campaña de Google, solamente va texto. Entonces mira que dependiendo la campaña que estás haciendo, pues tienes que saber cómo va a ir ese anuncio, ¿sí? El anuncio o lo que le llamamos también el creativo, ¿sí? ¿Qué anuncios o creativos vas a usar? ¿Sí? Esto es bien importante que lo entiendas.
Además de esto, tú tienes que tener una distribución del presupuesto. ¿Cuántas campañas, cuánto dinero, perdón, se van a ir para campañas de branding y cuánto se va a ir para conversiones? También, además de esto, cuánto, digamos, entre estas dos, por decirlo de alguna forma, entre estas dos, Dana no, aquí está rascando la puerta la perra, dentro de esta distribución tienes que saber cuánto va, cuánto es para campañas continuas y cuánto es para campañas de testeo. Toda esta información la debes de tener muy clarita cuando estás haciendo tus campañas. Cómo hundir los botones, dónde darles clic, dónde dónde no darle clic. Luego, entonces, cómo optimizar esas campañas, cómo optimizar estas campañas. Dana, no. Entonces, luego, cómo optimizar estas campañas, cómo hacer absolutamente todo esto cuando entonces estamos haciendo tráfico, cuando estamos haciendo nuestras campañas de publicidad, ¿sí? Eso es hacer tráfico, campañas de publicidad. Entonces, esto es bien importante que lo entiendas y por esta razón, por todo esto, es que tú tienes empresas que crecen, ves negocios que crecen y ves negocios que no. Porque hay unos que simplemente hacen campañas, pero no las tienen con una oferta lógica, con un buen copy, con una estructura bien hecha, con una oferta irresistible, en fin. Esto es lo que hacen. Ahora, ¿cuál es tu trabajo? Que además de tener que configurar estas tres cosas dentro de tu negocio, de saberlas hacer bien, también debes de tener un plan. Hay que tener un plan. Hay que tener un plan. A mí no me gusta planear. A mí tampoco me gusta planear. Yo vengo de una carrera que, pues digamos, es administrativa. Entonces, en economía le enseñaban a uno y le decían, los economistas se gastan la mitad del tiempo pronosticando qué puede pasar y la otra mitad explicando que por qué no se dio, que por qué los planes no se dieron. Dana, no más. Entonces, eso es algo raro, pues porque uno le decían, ¿y para qué va a planear? Sí o qué, pero realmente uno sí tiene que planear ahora. ¿Cómo es el plan que tú vas a hacer? Entonces dices, ¿cuánto presupuesto me tengo que gastar? Elaborar un presupuesto, un plan, realmente va a ser algo muy largo y eso da tranquilamente para otra clase, pero debes de tener algunas cosas básicas en cuenta que serían lo siguiente. Tú tienes que saber, para saber cuánto te puedes gastar y qué tanto puedes aumentar o disminuir debes aumentar o disminuir tu presupuesto, tú debes de tener al menos unas métricas básicas. Por ejemplo, ¿cuál es tu costo por adquisición? ¿Sí? Es decir, ¿cuánto tienes que gastar en publicidad para tener un cliente? Tú tienes que tener muy claro eso. Adicional, debes de tener muy claro cuál es el retorno de la inversión de tu campaña, ¿sí? ¿Cuál es el retorno de la inversión? Y esto lo debes de tener en cuenta porque digamos que tú estás invirtiendo cualquier cifra, $100, y esos $100 a ti, por cada $100 tú generas 5 clientes. Y tú dices, bueno, pero es que cada cliente a mí me paga $15, no, pero es que 5 por 15, esto no me da. No, pues yo estoy devolviendo $75 por cada 100 que invierto, no me da. Entonces también vas a ver que el ROI de tu campaña no va a dar, no va a dar, ¿sí o qué? Entonces tú tienes que tener muy en cuenta, disculpa, este valor de acá. Adicional del CPA y del ROI, debes de tener algo que se llama el ROAS. ¿Qué es el ROAS? El ROAS es como el retorno de la inversión, pero tienes en cuenta, es solamente el gasto publicitario, es el retorno sobre el gasto publicitario, ¿sí? Eso es lo que significa el ROAS, las iniciales de Return Over Ad Spend, ¿sí? Retorno sobre el gasto publicitario. Eso es. Entonces en el ROI tú incluyes todos los gastos de la elaboración del producto, de los empleados, de todo. Mientras que en el ROAS tú simplemente incluyes es el valor que te gastaste en publicidad. Tú tienes que tener estos datos claros porque cuando tú tienes un presupuesto, ese presupuesto lo puedes aumentar o lo puedes disminuir. ¿Qué tanto lo puedo aumentar? Debes de tener en cuenta esto. Cuando tú estás gastando un valor diario en publicidad y tú aumentas ese valor, el costo por resultado
que empiezas a tener va a ser mayor. ¿Por qué? Porque así funciona la publicidad. Tienes un valor, ese valor intrínsecamente tiene algo que se le llama la puja, y cuando tú aumentas ese presupuesto y no ajustas pujas, que obviamente el ajuste de pujas solo lo haces cuando ya tienes experiencia y son temas más profundos, cuando tú aumentas el presupuesto automáticamente aumentas la puja, por lo tanto vas a pagar más caro por los resultados. O sea, vas a ganar más veces, vas a tener más resultados, pero vas a pagar más caro por el resultado. Eso lo tienes que tener en cuenta. Entonces, es importante que tú tengas estos valores claros, porque así es que tú vas a poder decir, ok, yo me gasto $100, a mí esto me devuelve tanta plata, pero entonces en esa plata que me devuelve yo puedo aumentar. Ay, carajo, no, venga, que estoy ahí como que me gano lo mismo que invierto. Ok, toca bajar un poco el presupuesto para que baje entonces la puja, para que baje el costo por resultado y por tanto entonces puedas tener un poco más de rendimiento. O sea, ahí es donde se empieza uno a manejar y tienes que entonces tener un plan. Todo ese plan con estas métricas, pues serían como las métricas iniciales para simplemente saber sobre todo el presupuesto. O sea, eso serían como para el presupuesto, pero para todo lo demás tienes que saber cuál va a ser la estructura que vas a usar, tanto la estructura completa del camino, el recorrido de cero a que se me compre más, cómo va a ser la estructura o la configuración de cada uno de los elementos, cómo va a ser la oferta irresistible, cuáles son los gatillos mentales que voy a utilizar, absolutamente todo eso. También cuáles van a ser los textos persuasivos que vas a estar mostrando, los guiones de tus videos de anuncio, de ventas, todo, y también cómo van a ser tus campañas. ¿Sí? Campañas publicitarias o lo que le llamamos el tráfico, ¿sí? Es la misma vaina. Entonces tienes que tener un plan de cómo se va a hacer absolutamente todo eso. Si no tienes un plan, pues no es que no te vaya a funcionar, pero realmente cuando uno no tiene un plan, pues cualquier cosa le sirve. En mi país hay un dicho que dice, el que no sabe para dónde va, para cualquier camino le sirve o cualquier bus le sirve, ¿sí? Es lo mismo en un negocio. Si tú no sabes para dónde vas, pues cualquier huevona te sirve. Por ahí te sale un gurú y te dice, no, es que esta es la forma en que ha funcionado el embudo, que la campaña, que la de los $1000. Cuando tú no tienes un plan, cuando tú realmente no sabes qué es lo que estás haciendo, pues cualquier cosa te sirve. Entonces empiezas a probar y a gastar plata ya que no te dé resultados y a hacer un montón de pendejadas que te vende un montón de gente que se llama experta pero que no tiene ni idea qué está haciendo. Entonces tú tienes que tener muy claro qué es lo que vas a hacer, por qué lo vas a hacer y más o menos aquí tienes pues un poquito como para que más o menos empieces a sacar métricas muy importantes que son para tu negocio. Nuevamente te digo, lo que es elaborar un plan, tener realmente un plan, una estrategia bien planteada, pues eso es un tema que da para una clase completa, que nos podemos quedar hablando horas solamente de ese tema, pero por lo menos con esto puedes iniciar y tienes que tener muy en claro que ese plan tiene que estar bien hecho. Hay una frase, creo que se la achacan a Winston Churchill, no estoy seguro si la dijo él, no me importa si la dijo no, lo importante es la frase. Decía, aquel aquel que falla en planear, planea para fallar. Entonces, tú te puedes creer que planeas bien y todo, pero si lo que estás haciendo es cagándola, planeándola, pues no nos va a funcionar, no nos va a funcionar. Entonces, estos elementos tienen que estar bien creados, tienen que estar bien configurados. Y todo esto realmente entonces es lo que responde a la pregunta, ¿por qué unos negocios crecen y otros no? Entonces, cuando ya llegas y ves a alguien que solamente hace publicidad y habla de que no, que yo le meto plata a eso y no me funciona, o que venga muchachos, ¿qué hacemos el próximo mes para vender más? No, pues hagamos una publicidad en Google. Sí, pero ¿y cómo? ¿No te está funcionando? Ok, ¿y por qué? ¿Cómo está tu estructura? ¿Cómo está tu copy? ¿Cómo está la campaña? ¿Cómo está eso? ¿Sí? Eso entonces es lo que tenemos que tener muy claro cuando vamos a hacer publicidad digital. Tenemos que tener esos tres elementos bien creados, bien configurados, y eso es lo que nos va a permitir a nosotros tener prácticamente blindados los resultados que podemos tener. O sea, si no tenemos nada de esto, puede que nos funcione, va a ser más una excepción que la regla, pero puede que nos funcione, quién sabe por cuánto tiempo, pero puede que nos funcione. Y cuando tenemos esto, no es que es 100% seguro que va a funcionar, porque hay cosas que posiblemente no salgan, puede, pero realmente tenemos una altísima probabilidad, casi certeza, de que la vaina nos va a funcionar y que nos va a retornar supremamente bien.
que vamos a tener inversiones en publicidad altas, pero que lo que vamos a retornar es muchísimo más alto. O que no tenemos que invertir demasiado en publicidad porque como tenemos también todas las demás cosas, pues realmente no hay que meterle tanta plata para que las cosas den resultado. Listo. Ahí está entonces. No vayan a fallar en planear, por favor. Hagan las cosas bien. Ahí está entonces, muchachos, la respuesta. Desde mi punto de vista, además de todas estas otras cosas, pues yo les hablo desde esta que la puedo ver, que todo el tiempo en consultoría las doy. Ahí está. ¿Qué es lo que hacen diferente? Algunos negocios que pueden crecer y otros que no. Eso es todo por esta clase, muchachos, y como siempre les digo, que la inspiración y la disciplina siempre los acompañen. No siendo más, hasta una próxima clase.